Buenas, en este video les voy a explicar cómo se realiza la factorización de un polinomio aplicando el segundo caso, que es el factor común por grupos. Esto se realiza porque no se puede aplicar el primer caso, que consiste en extraer un único factor común de todos los términos. Simplemente en este caso lo que vamos a hacer es dividir este polinomio de 4 términos en dos grupos de 2. Y lo que vamos a hacer es extraer el factor común de cada uno para luego extraer otro factor común que sirva para reducir a todo el polinomio. Vamos a empezar con los primeros dos términos. Entre x a la quinta y menos 8x al cubo, los únicos números enteros son 1 y menos 8, por lo tanto no vamos a escribir porque sería uno solo. Y después vamos a las x, que tiene que tener el menor exponente para ser divisor entre los dos. Tenemos x a la quinta y x al cubo. Vamos a elegir x al cubo. Y ahora lo vamos a multiplicar. Para llegar a x a la quinta lo tenemos que multiplicar por x al cuadrado. Y luego para llegar a menos 8x al cubo tenemos que multiplicarlo simplemente por menos 8, porque ya x al cubo ya está. Luego vamos al otro término. Tenemos entre 5x al cuadrado y menos 40, tenemos que buscar el mayor divisor, que es 5, porque menos 40 también se puede dividir por 5. Por lo tanto, nuestro factor común sería 5. Como el menos 40 no posee ninguna x, no vamos a escribir las x todavía. Bien, y esto lo tendríamos que multiplicar por x al cuadrado para llegar al primer término y por menos 8 para llegar a menos 40. Si visualizamos esto que nos quedó ahora, este nuevo polinomio, se repite el término x al cuadrado menos 8. Entonces ese va a pasar a ser nuestro nuevo factor común. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por los otros dos números que nos quedaban en el polinomio, que serían x al cubo más 5. Entonces simplemente vamos a ver que si lo corroboramos con una verificación, exactamente llegamos al primer polinomio. X al cuadrado por x al cubo, x a la quinta. X al cuadrado más 5, 5x al cuadrado por, más 5, perdón, 5x al cuadrado. Menos 8 por x al cubo, menos 8x al cubo. Y menos 8 por 5, menos 40. Por lo tanto, acá está la verificación de que realizamos una factorización de un polinomio de 4 términos aplicando el segundo caso, que es el factor común por grupos. Ahora vamos con un segundo ejemplo de una factorización de un polinomio aplicando el segundo caso. Acá tenemos un polinomio también de 4 términos que consiste en 5 medios x al cubo más 20x al cuadrado más 3 medios x más 12. Bien, lo primero que se recomienda para que sea más fácil agrupar los números puede ser simplemente agrupándolos por números enteros y después por fracciones, o simplemente que todos tengan el mismo denominador. Voy a empezar con este segundo ejemplo, luego desarrollo el segundo. Vamos a copiar el polinomio, solo que haciendo que todos posean el mismo denominador, que en este caso es 2. Acá se repite. Vamos a hacer que el 20x al cuadrado y el 12 también lo tengan. Entonces sería 5 medios x al cubo más 40 medios x al cuadrado más 3 medios x más 24 medios. Ahora sí, los vamos a dividir por grupos. Ahí tendríamos nuestros dos grupos. Ahora tenemos que extraer el factor común de cada uno. Entre 5 medios y 40 medios el máximo divisor es 5 medios. Y luego la x con el menor exponente es x al cuadrado. Este sería nuestro factor común en estos dos primeros términos. Y lo vamos a multiplicar por, en este caso, x, porque sería 5 medios x al cuadrado por x, 5 medios x al cubo. Luego lo multiplicamos por 8 para llegar al 40 medios x al cuadrado. Bien, ahora vamos a pasar a los otros términos. Entre 3 medios y 24 medios el máximo divisor es 3 medios, y como el 24 medios no posee x, no podemos agregarle a nuestro factor común.
va entre paréntesis, nunca hay que olvidarse. Después vamos a multiplicarlo. ¿Por qué? Por x para el primer término y después por 8 para llegar al 24 medios. Si vemos ahora, tenemos un término que se repite. Lo vamos a utilizar como nuestro nuevo factor común, x más 8. Y ese x más 8 lo vamos a multiplicar por los dos términos que teníamos antes. Antes eran factores comunes y ahora van a pasar a ser los otros términos del polinomio, que serían 5 medios x al cuadrado más 3 medios. Vamos a hacer la verificación haciendo la distributiva. X por 5 medios x al cuadrado, 5 medios x al cubo. X por 3 medios x. 8 por 5 medios x al cuadrado nos da 20x al cuadrado, que en este caso, si lo corroboramos, nos daría con el segundo término. Y después 8 por 3 medios, 24 medios, que equivale a 12. Por lo tanto, este ejercicio posee como factor común x más 8 y el resto de los términos son los que pueden ver. Ahora vamos a ver el otro ejemplo de cómo resolver este polinomio con 4 términos, que son 2 fracciones y 2 números enteros. Lo que vamos a hacer es reordenar, poniendo las fracciones primero y los números enteros después, o como ustedes quieran, pero en este caso vamos a hacer así. 5 medios x al cubo más 3 medios x. Y luego van los números enteros. 20x al cuadrado más 12. Y ahora sí los vamos a dividir en grupos. Bien, ¿cuál es el número que es capaz de dividir tanto a 5 medios como a 3 medios? Sería 1 medio. Y la x con menor exponente sería x solo. Y ahora lo vamos a multiplicar. Lo tenemos que multiplicar por 5 para llegar a 5 medios. Y después por x al cuadrado para llegar a x al cubo. Y ahora lo tenemos que multiplicar por 3 para llegar a 3 medios y ya tenemos una x, por lo tanto queda. Bien, ahora vamos a los otros dos términos. El mayor divisor entre 20 y 12 es 4. Y como 12 no tiene x, no podemos agregarle ninguna x. Bien, ahora vamos a multiplicarlo por 5 para que nos dé 20 y por x al cuadrado. Y luego vamos a multiplicarlo por 3 para llegar al 12. 4 por 3 es 12. Bien, ahora podemos visualizar un nuevo factor común, 5x al cuadrado más 3. Lo vamos a transcribir y ahora lo vamos a multiplicar por los términos que teníamos antes, por 1 medio x más 4. Ahora vamos a hacer la verificación. 5x al cuadrado más por 1 medio x nos da 5 medios x al cubo. 5x al cuadrado por 4 nos da 20x al cuadrado. 3 por 1 medio x, 3 medios x, y 3 por 4 es 12. Por lo tanto, está bien hecha la factorización de este polinomio.